Esta computadora. Hola, mis queridos hermanos. Qué alegría, otro martes más en esto que hemos comenzado. Ya tenemos nuestra clase, si mal no recuerdo, 6. Ya llevamos mes y medio en este caminar. Hemos podido adentrarnos a la lectura de los evangelios y hoy vamos a darle, como quien dice, la parte final al evangelio de Marcos. Que yo les decía en el chat es la clase más importante porque vamos a hablar de qué trata, cómo quiere mostrar el Evangelio de Marcos a Jesús. Ya mirábamos ciertas peculiaridades, pero hoy nos vamos a adentrar en algo mucho más grande. Entonces, como siempre, vamos a dar gracias al Señor por estar acá, porque nos tiene sedientos, nos tiene el corazón con mucha sed de Él y que sea Él, por medio de la acción del Espíritu Santo, el que nos abra nuestra mente y nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque Marcos pudo hablar grandes cosas de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dejaste tu humanidad, nos dejaste como ese regalo grande e inmenso que hoy tenemos que revalorar, Señor. Tenemos que traer a nuestras vidas y queremos que por medio del Evangelio de Marcos tú nos muestres lo que un ser humano es capaz de hacer. Gracias, Señor, porque lo más grande de tu divinidad es tu humanidad. Señor, síguete mostrando a través de estos evangelios, síguete mostrando por medio de la elección del Espíritu Santo. Abre nuestra mente, nuestro corazón para que estas enseñanzas calen, pero que no se queden a nivel de pensamiento, sino que podamos encarnarlas, podamos vivirlas y podamos parecernos cada vez más a ti. Todo esto, Señor Jesús, lo que guarda nuestro corazón, te lo ponemos en tus manos, para que se lo lleves al Padre, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a presentar, vamos a proyectar. Como les dije, vamos a ver. Espérenme, que no los encuentro acá. No me quiere escribir. Es que hoy estoy. No le pego las caritas cuando presento así. Espérense. No voy a hacer algo. Aquí lo vamos a hacer cheque. Aquí estamos. Belleza. Perfecto, estamos bien. Hoy sí los puedo ver. No los miraba antes. Entonces, como les decía, vamos a presentar a esta la última clase del Evangelio de Marcos. Hoy, hermanos, es como yo les he enseñado, les he mostrado, y creo que han visto a lo largo de todo el caminar, yo no he hecho teología. El día de hoy yo no he hecho ni una teología. Lo que hemos tratado de hacer es lo que se habló en un inicio, una exégesis, poder ver lo que el escritor quiso contarnos. En ningún momento, si ustedes han sido curiosos, hemos hecho teología. Yo les dije en un inicio, la teología les queda a ustedes, para que ustedes, sabiendo lo que el autor sagrado quiso mostrarnos, podamos hacer la teología. ¿Por qué? Porque yo recuerdo hace mucho tiempo me dijo una amiga a mí, que nosotros, los que predicábamos, me dijo, nosotros, porque ella es predicadora y me decía, nosotros solo repetimos las enseñanzas de otros. Y yo decía, no, pero es que ¿cómo vamos a hacer si nos paramos en un hombro de gigantes? No debería de ser problema. Pero en el caminar yo me doy cuenta que en efecto muchas veces lo que hacemos es repetir lo que otros han reflexionado. Nosotros hoy con estos cursos lo que estamos haciendo es dando herramientas para que todos podamos después hacer nuestra propia teología, la teología que ayude en nuestras vidas, la teología que nos permita parecernos al Señor y la teología que nos encamine y nos abra el corazón y poder entrar en esa comunión con Dios Padre. Entonces, haciendo un caminar de lo que hemos visto, estos son los 20 temas. Yo les dije que tengo uno más probablemente, que se irá tratando de dilucidar en estos 15 temas que nos hacen falta, o de repente pues tenemos uno más, no hay problema en eso. Como les dije en la clase pasada, hoy vamos a ver lo que es el número 5, debería de ser, pero
como es demasiado extenso, decidí dejarlo en una clase sola y es la teología del Evangelio de Marcos. Ustedes ya saben que el Evangelio de Marcos habla de una cristología y eso nos relata en el capítulo 1, verso 1, cuando decía que el evangelista Marcos lo que quiere mostrarnos es a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ya nos está dando dos títulos cristológicos. Voy a repetir la definición de cristología. Cristología es el estudio de lo que se conoce como el Mesías, o sea, el después de la muerte de Jesús. Toda esa parte es lo que se conoce como cristología. Entonces, como siempre hacemos un repaso de la clase pasada, mirábamos que el Evangelio de Marcos, primero pues había escrito una comunidad de Roma y esto es bien interesante y bien importante. ¿Por qué? Porque hoy en día los estudiosos de la Biblia, los biblistas, ahora para poder entender un evangelio lo que hacen es tratar de entender las comunidades, porque entendiendo las comunidades entienden de una mejor manera al evangelista. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, como hemos visto en la clase de Marcos, por ejemplo, en la clase pasada, mirábamos las peculiaridades, eso lo vamos a ver también en Mateo, por qué se dirigen así, por qué construyen su evangelio así, también lo vamos a ver en Lucas, y en este caso, el que a mí me parece más claro es cuando veamos el evangelio de Juan. El evangelio de Juan hay un problema que se conoce como el problema juánico, y ese Raymond Brown, un sacerdote católico que ya murió, un estudioso de los más grandes que ha existido, él descubre que hay que entrar por las comunidades. Y entonces es lo que hemos tratado de hacer ahorita, entender qué estaba pasando en la comunidad de Roma para que Marcos escriba lo que escribe. Y para eso, pues, para sentarnos en una enseñanza, para dar fundamento o para dar pie a la enseñanza, decíamos que Marcos pues tiene ciertos indicios o ciertas muestras del por qué escribe, por ejemplo, a los romanos. Primero, que Marcos traduce los textos en arameo, también traduce costumbres judías, como mirábamos, empleaba numerosas palabras en latín, traduce palabras del latín, usa la legislación romana, eso mirábamos cuando hablábamos del divorcio, utiliza el horario romano, muestra al Jesús más sufriente y decíamos probablemente sea por el hecho de que la comunidad en Roma estaba siendo bastante golpeada. En el caso de Nerón, recordemos la persecución que desata para el año 64. Y luego de eso, cuando todo ese proceso, es cuando viene Marcos y decide escribir este evangelio. Y también cuando usa el centurión como primer destinatario de la revelación a los paganos, diciendo el centurión que ese verdaderamente es hijo de Dios. Y concluíamos también que había sido escrita para el año 70. ¿Por qué? Porque en Marcos 13, en ese texto grandísimo, nos habla de cómo se dio, cómo Jesús predice desde una teología, desde un entendimiento teológico, la destrucción de Jerusalén. Hoy sabemos que, que lo que realmente pasó fue una profecía post-eventum, lo que se conoce como una profecía post-eventum, o sea, una profecía que como los evangelios son documentos post-pascuales, o sea, después de la muerte de Jesús, ya sabemos que Marcos escribe 40 años después de la muerte de Jesús. Lo que hace Marcos con un mensaje, con una idea teológica es poner en boca de Jesús esas palabras, como que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Hoy, nuestro estudio de eso es imposible poderlo creer. Entonces, lo que hacemos es entender cuál fue la finalidad del autor. Cuando sabemos que cosas de estas pasaron y otras no pasaron, entonces lo que hacemos es buscar el mensaje. Por mucho tiempo lo que hemos hecho es quedarnos con el texto como que fuese histórico. Sabemos que los evangelios no son historia. Cuando pasa eso, nosotros, decía un maestro, Manuel Tenjo, que nosotros lo que hacemos es agarrar el mínimo y en vez de comernos la fruta, viendo el mensaje, lo que hacemos es quedarnos como que eso pasó así y nos comemos la concha. Entonces, lo que estamos ahora es tratando de entender todas estas cuestiones. El esquema de la clase, hoy son 5 temas. Vamos a ver a Jesús como un Mesías sufriente. Vamos a ver a Jesús como un Mesías que actúa, a Jesús como un Mesías itinerante, a Jesús como un Mesías muy humano y a Jesús como un Mesías despreciado e incomprendido. Como les digo yo siempre, hoy vamos a ver temas bien fuertes
Recordemos que estamos tratando de explicar lo que el autor quiso decir, y para ser fieles y para ser honestamente intelectuales tenemos que hacer lo que tenemos que mostrar lo que él dice. Puede que choque con unas ideas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero para eso estamos aquí, para tratar de ver si la propuesta que les hago yo, que me hicieron a mí probablemente, les convence para pues seguir avanzando. Entonces, en el canon bíblico tenemos que cada evangelista cuenta la vida de Jesús desde cómo su comunidad entendió la resurrección. Siempre nos han dicho que los evangelios son cuatro realidades de Jesús. Decían que uno se coloca, como quien dice, ponen a Jesús al centro, uno se coloca en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, pero realmente los evangelios lo que muestran es cómo cada comunidad entendió al resucitado, cómo cada comunidad entendió a Jesús después de la evangelización que dieron los primeros discípulos, o cómo ellos fueron entendiendo el proceso o la vivencia de Jesús. Marcos muestra una cristología, es decir, la cristología es la ciencia que se encarga de estudiar a Jesús una vez resucita, o sea, después de su muerte, o sea, el Cristo. En ámbitos estudiosos se conoce como el Cristo de la fe o el Jesús de la fe o el Mesías. Entonces, estas cosas son construcciones que surgen de lo que realmente, de tal cual está la Biblia. Es decir, si dice la Biblia que Jesús caminó sobre las aguas, entonces desde ahí se crea un mensaje teológico. Pero ese mensaje muchas veces se fundamenta en hechos no históricos. Entonces, yo siempre digo, a veces es como poner una casa en arena. Cualquier ventorral o un pequeño terremoto se la va a botar, pues. Entonces, hay muchos estudiosos como, por ejemplo, este sacerdote católico. Si se fijan, yo siempre trato de traer sacerdotes católicos para que vean que esto no es de gente, no es de protestantes ni de agnósticos, sino que hoy los más grandes estudiosos de lo que es Jesús son católicos. Y eso a mí me llena de alegría. Dice John Mayer, un gran exégeta, que probablemente, no lo digo yo, lo dice el mundo entero, probablemente sea el estudioso más grande del Jesús histórico. Y él dice que, porque hay gente que trata de botar este estudio, y dice, si este estudio no muestra el Jesús real, tampoco lo muestra la Cristología. Y me parece fenomenal que un sacerdote que parte de la Eucaristía, que da clases en universidades tan prestigiosas como la de Notre Dame en Washington, diga estas cosas. ¿Por qué? Porque nos hace entender que hoy hay que repensar la Cristología, hoy hay que repensar la teología. Y eso hay muchos sacerdotes, como por ejemplo Andrés Torres Queiruga, que yo tengo el librito de arriba que se llama Repensar la Cristología. Él propone repensar desde hechos históricos. Y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Y hemos entrado a un camino, a un camino que no tiene regreso. La verdad que vamos avanzando. ¿Por qué? Porque estudiar, cuando ustedes les pregunten y qué están viendo en el curso de vida, no, lo que estamos tratando de ver es los evangelios desde una perspectiva histórico-crítica. Entonces, eso es lo que lo que hemos tratado de hacer y al día de hoy pues seguiremos haciendo, mostrando desde una perspectiva histórico-crítica qué nos muestra Marcos, porque haciendo esto podemos determinar el verdadero mensaje del evangelista, que como han visto son unos mensajes subliminales pues y brutales para nosotros poder después hacer la teología que le querramos poner. Eso no hay ningún problema. Primera parte, el Mesías o Jesús como un Mesías sufriente. Ya lo habíamos visto en la clase pasada y mirábamos cómo Marcos trataba de enseñar a Jesús desde esa perspectiva de alguien sufriente. ¿Por qué? Porque la comunidad se encontraba en situaciones terribles, en situaciones de mucho sufrimiento, en apostasía. Apostasía es cuando el creyente ya no quiere creer en Dios, ya no quiere creer en Jesús. No es que yo me apostar, no es que yo o sea, no soy apóstata si yo me salgo de la Iglesia Católica para nada. Apóstata es la persona que deja de creer en Jesús. Apóstata es la persona que deja de creer en Dios. Esos son los apóstatas. Entonces, en ese tiempo, había muchos que estaban empezando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hacían muchas preguntas. Entonces, esta idea del Mesías sufriente la trae Marcos por primera vez. ¿Por qué? Porque la comunidad se está cuestionando mucho sobre un hecho importante.
Marcos tenía que explicar por qué si Jesús era el Mesías, por qué murió en la cruz en vez de ser un rey triunfador. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué por qué murió en la cruz? Y ustedes me pueden decir y me lo van a decir seguramente. No es que murió por nuestros pecados. Sí, pero es que esa es una construcción teológica, pero históricamente no pasó así. Y ya les empiezo a entrar en algo que probablemente con mis hermanos que vimos en el módulo 2 lo explicamos un poco más allá. Pero hoy vamos a tocar cierto tema y en la última clase lo voy a hacer como sello de como clase cierre. Vamos a hacer una reconstrucción arqueológica de la cruz, de cómo fue la crucifixión de Jesús, quiénes estaban en la crucifixión de Jesús y por qué surge esa teología paulina que llenó todo el Nuevo Testamento. Entonces, Marcos lo que quiere mostrar es que Jesús es un Mesías diferente. Un Mesías no como lo esperaban. En el módulo primero pudimos ver todas estas ideas de cómo, todas estas ideas de los grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús. Yo les decía, por ejemplo, para mencionar, los fariseos esperaban un Mesías. En el tiempo de Jesús, no se imaginen solo un grupo de religiosos, no. Era un pluralismo, el judaísmo poliforme de la época. Hay un libro muy bueno en el cual muestra todos los grupos que había en aquel tiempo. Que mal que yo recuerde, los fariseos, por ejemplo, esperaban un Mesías que fuese celoso de la ley, porque ellos eran celosos. Entonces entendían que la comprensión de ellos así tenía que ser el Mesías. Los celotas esperaban un Mesías guerrillero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos eran guerrilleros. Los de Qumran, los monjes de Qumran esperaban dos tipos de Mesías. Un Mesías que fuera, que fuera sacerdote y otro que fuera el maestro de justicia, le llaman ellos, que es una especie de guerrillero celoso de la ley. También estaban los saduceos, que esperaban a alguien que fuera un sacerdote, un mesías sacerdote. Y así, hay otro número, estaban los apocalípticos que esperaban que con la venida del Mesías se acababa el mundo. Y ese movimiento es el movimiento de Jesús, el movimiento apocalíptico. Entonces, si se fijan, todos tenían una idea del tipo de Mesías que viene. Ajá, y termina viniendo el hijo de un carpintero, pues. O sea, y entonces, ¿por qué el Mesías que nosotros esperamos es este y quien nos viene es este? La pregunta era muy válida en aquel tiempo. Entonces, Marcos tiene que contestarla y recordemos que, aunque Pablo es el gran autor de esta tesis teológica, todos los evangelios están inundados de Pablo. Entonces, Marcos muestra una tesis diferente, no diferente, sino que, ok, dice Marcos, sí, Jesús nos vino a salvar por nuestros pecados, pero es que Jesús nos ha salvado toda su vida. Entonces, Marcos lo que hace es mostrar una vida sufriente de Jesús, que Jesús vino a sufrir desde el inicio y que era un Mesías que no viene a imponerse, sino a darse por el otro, a darse por la sociedad, por la humanidad. Como les decía, históricamente, ojo, históricamente, cuando hacemos una reconstrucción, que probablemente este tema no se pueda dar así en una simple pregunta, sino que se tiene que dar una clase completa, nos damos cuenta que Pablo, que fue el precursor de esta teoría, de esta teología, tuvo que hacerlo así. Realmente fue una idea genial, una idea que yo estoy seguro que vino del Espíritu Santo, no hubiera manera. ¿Por qué? Porque según Deuteronomio, por eso en la última clase vamos a hacer las apreciaciones con las lecturas. Según Deuteronomio dice que quien cuelga en la cruz es un maldito. Entonces, cuando Jesús muere, aquí está, Deuteronomio 21-22. Si un hombre es reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarán de un árbol, pero no dejarás que el cadáver pase la noche, lo enterrarás y así, y dice, y así no quedará impuro el suelo de Yahvé. Y aparte de eso también nos dice que quien cuelga de un madero es maldito. Entonces, Pablo, como es de los primeros con el que se encuentra con el Señor resucitado, tiene que llevar este mensaje. Imagínense llegar con un mensaje de que el que era el Mesías murió colgado. Ajá, y para la cosmovisión judía o para el entendimiento judío,
Todo lo que pasaba estaba aprobado por Dios. Los bienes y los males estaban aprobados por Dios. Ajá, y por eso le dicen a Jesús, ¿por qué no te sales de ahí? ¿Por qué no te descuelgas de la cruz? Porque ellos se preguntaban, si este es hijo de Dios o este es enviado de Dios, ¿por qué Dios no lo bajó de la cruz? Entonces, desde esa perspectiva, Jesús no era un Mesías, no era el Mesías que ellos esperaban, no era el Mesías de la Escritura. Entonces, Pablo, al entender, y Pablo como era un judío, él entendía que el judío lo que hacía era llevar animalitos para el perdón de los pecados. Entonces dice, Jesús es el Cordero, es el último Cordero y definitivo, que viene a limpiarnos con su sangre. Con su sangre, este era parte del plan de Dios. Por eso es que todos los evangelios muestran como que Jesús tiene el control y lo que está pasando lo maneja al dedillo y todo esto pasa por esa razón. Hoy sabemos que esa es una construcción teológica perfecta, insisto, no es mala, perfecta es, para su tiempo. Hoy, cuando vienen jóvenes y nos dicen, ¿cómo es que Dios manda a matar a su hijo y me va a querer a mí? O sea, me ama a mí, pero manda a matar a su hijo. Y es una pregunta muy válida. Hoy, para el siglo XXI, esa teología ya no nos funciona. Y es lo que hemos tratado de ver en todos estos cursos y seguiremos viendo. Como yo les digo, es por eso una de las razones por las cuales se muestra a Jesús de esa manera. Que está mal para nada, está perfecta. Si no hubiese sido por eso, no seguiríamos acá. No hubiera comenzado el movimiento cristiano. Entonces es una construcción sumamente detallada. Y esta teología, esta idea, como les digo, esta teología es paulina. A Pablo, por eso es que Pablo nunca habla de Jesús, de la vida terrenal de Jesús. Pablo lo que habla es de la muerte y resurrección. Eso es todo lo que habla Pablo. Y del encuentro que tuvo él y de las revelaciones personales que le hace el Señor, como por ejemplo la cena del Señor. Una revelación personal que le hace el Señor a Pablo directamente. No había antes, sino que a Pablo se la hace en 1 Corintios, nos cuenta eso en el capítulo 11. Marcos toma la teología paulina, la retrotrae y muestra a un Jesús que no solo nos salva con su muerte, sino toda su vida. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue entregarse por el otro. Esto iba en contra de la tradición judía. Jamás, hasta el momento, se había enseñado un Mesías que venía a morir por otros. Jamás. Como ya les digo, el Mesías venía o a destruir, si eran celotas, a lo que venía era a destruir al imperio romano, que eran los que lo esclavizaban. Era Dios viniendo a reinar, pero matando gente. Entonces Jesús viene y muestra una idea que para el tiempo judío era sumamente difícil de entender. Esa es la principal razón, por eso a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué los judíos no entendieron a Jesús? Claro, porque se les entrega una tesis totalmente diferente a la que ellos esperaban. Entonces, muchos, la mayoría ni la aceptaron y muy pocos sí la aceptaron. Pero entonces veamos cómo es el Mesías sufriente que muestra Marcos. Primer texto, en el bautismo. Dice en el bautismo, en el capítulo 1, en el verso 10-11, dice lo siguiente. Eh, Y cuando salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba de él y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Entonces, para nosotros que digas, tú eres mi Hijo, sí, ya sabemos, es Hijo de Dios. Pero para el ambiente judío saben que cuando dice tú eres mi Hijo, eso viene de una profecía del Salmo 2. Y cuando dice, el amado, insisto, para nosotros no nos dice nada, pero el amado para la mentalidad judía era Isaac. Cuando Dios le dice, cuando Yahvé le dice a Abraham, llévate a tu hijo amado y sacrifícalo. Entonces, cuando dice amado, ya nos retuerce y nos regresa a la mente al Génesis 22:2. Luego, en ti me complazco, nos aparece en todos los cantos del siervo sufriente. Los que pudieron estar conmigo en el módulo 1 pudimos ver cómo fueron que los primeros discípulos entendieron al resucitado y lo entendieron desde unos conceptos, como por ejemplo el siervo sufriente, el profeta, estas cosas aparecen ahí. Entonces, cuando un lector de la Biblia del tiempo judío, del primer siglo, lee, tú eres mi hijo amado,
tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. De entrada se le vienen todos los sufrimientos. El del siervo sufriente de Isaías, el del hijo de Abraham, de Isaac. Entonces, desde ahí empezamos a ver a un Jesús que desde el bautismo lo que viene es que le va a tocar trole, le va a tocar duro toda su misión. Después del bautismo nos encontramos que Jesús presenta su pasión y la presenta en tres partes. La presenta en 8:31 y dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sacerdotes, los escribas, ser matado y resucitado al tercer día. Ya empieza a contar cómo va a ser su pasión, que dijimos previamente, esto no salió de la boca de Jesús, son hechos post-pascuales, son hechos puestos en la boca de Jesús para mostrar como que Jesús tenía todo el control de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque era parte del designio divino. En 9:31, que casi es lo mismo, y luego en 10:32-33, miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo condenan a muerte, será entregado a los gentiles y se burlarán de él. Lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y al tercer día resucitará. Aquí vemos a un Mesías, a un Jesús que va a sufrir totalmente, pues. Está fácil de aprendérselo, 8:31, 9:31 y 10:32-33. Son los tres anuncios, perdón, son los tres anuncios de la muerte de Jesús. Ustedes me dirán, Roger, pero hace poco nos enseñaste los criterios de historicidad y vemos que cuando hay testimonios múltiples, porque cuando Jesús anuncia su muerte, también lo anuncia en Mateo, también lo anuncia en Lucas. Yo les voy a decir sí, pero recordemos que Mateo y Lucas copian a Juan, copian a Marcos. Y otra cosa que estos hechos son post-pascuales, porque no se entendería a un Jesús verdaderamente humano, ojo a lo que les digo, no se entendería a un Jesús verdaderamente humano que conoce el futuro, porque ningún ser humano conoce el futuro. Entonces, sabemos que estos son hechos post-pascuales o profecías post-eventum puestas en boca de Jesús. Pero, si se fijan, aquí nos anuncia la terrible pasión. Ojo a lo que les digo. La pasión de Marcos es la pasión más difícil, más dura, más trágica, más sangrienta que tienen los evangelios. Ya la vamos a analizar. Vámonos a la pasión, como les dije. Primero, la crucifixión. Tengo la crucifixión. Acá, en el primer relato, en el capítulo 14, en el verso 10, miren lo que dice. Judas, yo sé que ustedes, si les pregunto, me van a decir, Roger, pero Judas entregó por 30 monedas. No es que esa es la versión de Mateo. En la versión de Marcos, lo que pasa es que Judas, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. O sea, Judas le entrega de gratis. Es en Mateo que tiene que pedir 30 monedas para entregarlo, pero en Marcos lo entrega de gratis. En Marcos, Judas lo traiciona porque quiere, porque no le interesa el maestro, no ocupa nada para entregarlo. Continuemos, Marcos 14:32. En la oración del huerto, imagínense cuando Jesús está por morir, cuando Jesús está por ser sacrificado. Y yo he escuchado que cuando la persona muere o está cerca de morir, lo que quiere es estar con sus familiares, con sus seres queridos. Y Jesús está a un paso de morir, se lleva a sus tres discípulos de confianza y estos se duermen. O sea, él quiere estar con ellos orando, no, y estos se duermen. O sea, qué terrible, pues, y dice el texto. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia y les dice, mi alma está triste al punto de morir. Imagínense, me siento a un punto de morir. Quedaos aquí y velad, les dice. Adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Viene entonces y los encuentra dormidos y le dice, Pedro, Simón, ¿duermes? Y le dice, ni una hora has podido velarle. Imagínense esto, o sea, era tanto que no querían estar con Jesús. Velad y orar para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Alejándose de nuevo, oró, diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos.
pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarles. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar, porque la hora ha llegado. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Si se fijan acá, los tres discípulos de confianza no le interesa lo que está pasando a Jesús. Y Jesús quiere compañía y a ellos lo que menos les interesa porque lo que quieren es dormir. Luego nos vamos al pasadito de ahí. El traidor es uno de sus discípulos y este hecho es totalmente, este hecho cumple todos los criterios de dificultad. ¿Por qué? Porque si Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿por qué no escogió mejores discípulos? ¿Por qué no escogió gente más inteligente? No, agarró a alguien y este lo traicionó. Y nos cuenta lo que pasa con Judas. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Quien le entrega es uno de ellos. Imagínense el dolor de sentir que él había dejado su familia, él había dejado todo lo que tenía, su tierra, para andar con 12 amigos. Y uno de estos amigos, amigos íntimos, es el que lo traiciona. Claro, estamos viendo un Mesías sumamente sufriente. Marcos 14, el beso, imagínense el acto más bello de amor, uno de los actos más bellos de amor como es un beso, es el acto con el que Judas traiciona a Jesús. El que iba a entregarle les había dado una contraseña, a quien yo bese, ese, prenderle y llevarlo con cautela. Nada más al llegar se acercó y dijo Rabí y le dio un beso. Por eso es que usamos el beso de Judas. Se me olvida el nombre del autor, dice que todo hombre mata lo que ama. El valiente lo mata con espada, pero el cobarde lo mata con un beso. Y de aquí sale este texto, porque, pues, imagínense, la parte más linda, un beso, es la señal de la traición. Continuando, 14:50 se me fue aquí. Esta es cuando los discípulos huyen, que cuando prenden a Jesús, toditos se van, nadie queda con Jesús. Marcos 14:61, la acusación más grande es Jesús, que es blasfemo. Este texto es bien interesante porque Jesús, el que tenía una relación, que su vida, que su alimento era cumplir la voluntad de Dios, lo llaman blasfemo. Blasfemo en el tiempo del siglo, en el siglo primero, era la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios. A blasfemo solo se le decía a la persona que atentaba contra Dios. Imagínense Jesús que dio su vida por mostrar a Dios, que le digan blasfemo, era terrible, era totalmente terrible. Continuando, a Jesús lo escupen y lo golpean. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrieron la cara y le daban bofetadas, mientras le decían, adivina, y los criados le recibieron a golpes. Un Jesús demasiado sufriente para mi parecer. ¿Por qué? Porque Mateo dulcifica todo esto. Es el único evangelista que muestra esta pasión de Jesús tan difícil. 14:62. Pedro, su discípulo preferido, lo niega 3 veces. El discípulo con el que andaba para todos lados, probablemente su mejor amigo, lo niega 3 veces y termina maldiciendo. Marcos 15:7-15. Aquí es cuando este hecho es cuando le ponen a Pilato a Jesús y a un delincuente de nombre Barrabás. Y el pueblo prefiere soltar a Barrabás que al mismo Jesús. Es terrible mostrar a este Jesús que nadie lo quiere, ni el propio pueblo, ni su pueblo lo quiere. Prefieren que muera él y salvar a un delincuente que salvar a Jesús. Marcos 15:20. Los soldados lo flagelaron, golpearon y le coronaron de espinas. Ya sabemos esta parte, que lo golpearon, le pegan, le decían salve rey de los judíos, le pusieron una corona de espinas y lo crucificaron. Luego en Marcos 15:37, que Jesús murió gritando, pero Jesús lanzando un fuerte grito, un grito como la persona sufriente, que fue como ese dolor que no pudo, que lo tenía por dentro, expiró. Hasta acá podemos ver, en cierta manera, esos relatos del Mesías sufriente, de entender cómo Marcos lo presenta. Y uno se pregunta, ¿y por qué?
¿Cuál es la idea? Ya ustedes probablemente, como son geniales y todo esto lo manejan ya, pues ya tienen maestría en esto, ya saben, me va a decir, Roger, pero es que la comunidad de Roma estaba sufriendo, en efecto. Entonces, sacamos las conclusiones. Marcos escribe una comunidad perseguida y que atravesaba grandes sufrimientos. Probablemente para Marcos, eh, mostrar a este Jesús tan sufriente era para decirles, cálmense. Ustedes se están quejando hoy de lo que está pasando, pero Jesús lo vivió peor que ustedes. Entonces, esa probablemente fue una de las grandes ideas. Al contrario, les dice, Jesús realizó su obra mesiánica en medio del dolor, en medio del sufrimiento y en medio de la muerte. O sea, se están quejando por cosas, les dice Marcos, y el maestro le tocó pasar peores que ustedes. Y Jesús nunca dijo no a su obra mesiánica. Jesús nunca se quejó. Y ustedes que están esperando que Dios venga a liberarlos, que baje del cielo y les quite las preocupaciones, les quite los sufrimientos, a Jesús Dios nunca vino y se nos salvó. Dios no apareció mágicamente para liberarlo. Dios no apareció mágicamente para eliminar el imperio romano. Dios no apareció mágicamente para salvar el sufrimiento de Jesús. Jesús le tocó sufrirlo. Imagínense a la comunidad de Marcos explicándole que lo que están pasando es poco comparado con lo que pasó el maestro. Los está inyectando de energía, los está inyectando de vitalidad. Hoy, sus seguidores no podemos vivirnos quejando y esperar que Dios venga a librarnos de todo. Dice el padre Ovidio, a mí me encanta esa parte que él dice, aquí nos puso el Señor, pues es aquí donde tenemos que dar frutos, es aquí en medio de esta hondura llena de corrupción, llena de dificultades, donde tenemos que ser agentes de cambio. Y desde esta perspectiva, no esperar que Dios venga a salvarnos o que Dios venga a quitar a los gobernantes, somos nosotros, porque Dios ya nos dio la fuerza, nos ha capacitado con la fuerza para poder escoger a nuestras autoridades, escoger a nuestro país, poder evitar la corrupción, poder superar todas esas dificultades. Entonces, primera gran idea del Mesías sufriente es para mostrar de que Jesús le tocó sufrir muchísimo y un seguidor de Jesús no debe de estarse quejando, sino que debe de cumplir su papel mesiánico, su papel en esta vida, porque recordemos que todos, absolutamente todos tenemos un proyecto, todos venimos con un plan de vida y ese plan de vida debemos cumplirlo. Debemos aprender a realizar nuestra misión en medio de lo que nos toca vivir, como les dije, en medio de estas Honduras, en medio de estos gobiernos terribles que cada vez oprimen más al ser humano. Es aquí donde tenemos nosotros que ser agentes de cambio, donde revertir la historia depende exclusivamente de nosotros. Segunda gran idea teológica, cristológica de cómo mostrar al Mesías. Muestra al Mesías como un Jesús, como un Mesías que pasa actuando más que enseñando. Ojo, es un Jesús. Yo no sé si ustedes han podido hacer la tarea que les dejé, que era leer todo el Evangelio de Marcos. Yo cuando estaba en maestría, recuerdo haber estudiado, haber leído el Evangelio de Marcos y con un papel en mano. Y me empecé a dibujar y me empecé a agarrar todas las zonas que caminaba Jesús. Y yo decía, este Jesús no se cansa porque va, que viene y que no sé qué, y que menos habla y solo viene de aquí, que va al río. Y entonces, Marcos nos quiere mostrar algo, porque Mateo no hace esto. Mateo, aparte que Mateo conoció a Q y mete todos los dichos y parábolas en Mateo y en Lucas. Marcos no lo conoció, pero probablemente la finalidad de Marcos no era esa, pues por eso nunca lo metió. Marcos prioriza las acciones de Jesús. Su evangelio posee pocos dichos y discursos de Jesús. Como les digo, probablemente fue que no conoció a Q. Y al no conocer a Q no lo metió, pero utilizó esto a su favor para mostrar a un Jesús que todo el tiempo está en acción, que todo el tiempo se está dando por el otro. Marcos muestra a un Jesús que siempre actúa y siempre hace. Para Marcos, el centro de Jesús es el testimonio más que la enseñanza. Imagínense esta idea, imagínense esto. Muchos de nosotros, por ejemplo yo que soy predicador, me preocupo por predicar, pero Marcos lo que me está enseñando hoy
es que me preocupe por actuar, que sea mi vida, mi testimonio el que hable, como decía San Francisco de Asís. Si es necesario, hay que hablar, pero de lo contrario es el testimonio de vida el que debe demostrar más que la enseñanza. Y insisto, esto es bellísimo, pues, es hermoso. En el Evangelio de Marcos, Jesús aparece enseñando, pero casi nunca, dice, siempre dicen los textos, Jesús enseñaba, Jesús decía esto, pero si uno se ve el texto y dice, pero ¿y qué enseñaba? ¿Y qué decía? Claro, para Marcos es la vida de Jesús la que se enseña, es el testimonio de Jesús el que enseña. Jesús lo que enseña en Marcos es su propia persona. Y ese es el mensaje que me quiere mostrar Marcos. Para mí Marcos, el mejor evangelio, pues, o sea, desde esa perspectiva, me hace, o sea, nos lleva a ser más humanos, en nuestra cotidianidad en la vida, poder mostrar con el testimonio que somos cristianos, no con palabras, no con enseñanzas hermosas, no, es con vida, con el testimonio. Para Marcos, el evangelio no es sobre Jesús, es Jesús mismo, es el maestro, y por eso hay dos pasajes. Por ejemplo, en Marcos 8:35, ¿por quién? Dice, porque quien quiere salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Lo que está mostrando es por la vida de Jesús, porque el evangelio es la vida misma del maestro. Luego en Marcos 10:29, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, hijos o haciendas por mí y por el evangelio quedará sin recibir el 100 por 1. Insisto esta idea. Marcos lo que nos quiere mostrar es que la vida, el actuar, el testimonio es lo más importante para un cristiano. Y aquí podemos sacar ciertas conclusiones de un Mesías que actúa. Marcos quiere mostrar a la comunidad que el verdadero discípulo del Señor es el que predica con el ejemplo. Yo ahorita estoy preparando eso que les comentaba, los 18 milagros del Evangelio de Marcos. Me estoy haciendo las enseñanzas desde mi vivencia y desde lo que entiendo del Evangelio de Marcos. Y ahorita me tocaba agarrar el segundo milagro, que era la curación de la fiebre de la suegra de Pedro. Y he tenido un problema, y el problema de la suegra de Pedro es que por ser suegra del líder del movimiento, de uno de los líderes del movimiento, quería ser servida todo el tiempo. No quería servir al otro, no quería darse para el otro. Es interesante cuando podemos ver estas cosas porque uno como entiende cuál es la necesidad de la comunidad, puede empezar a ver qué es lo que el autor quiere mostrar. Y eso a mí me ha parecido, porque nunca había hecho un exégesis de esa manera como lo estoy haciendo, me parece fabuloso poder entender de que no hay, y por eso Jesús es tan fuerte en el Evangelio de Marcos, que dice, cuando le llega a buscar sus hermanos y María a la enseñanza y les dice, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Son ellos. ¿Por qué? Porque para Marcos hay un problema en la comunidad y era que los familiares de Jesús querían apoderarse del movimiento. Así como, pues, recordemos que eran judíos y los judíos quienes manejaban el movimiento judío eran por descendencia, o sea, los levitas o los saduceos. Entonces, hay un problema en esa comunidad y es hermoso ver cómo Marcos les dice, no, 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 la nueva familia de Jesús no depende ni por consanguinidad ni por relación, es por seguir la voluntad de Dios. Y seguir la voluntad de Dios es trabajar con el testimonio. Hermosísimo esa segunda parte, pero continuemos. Tercera parte, un Mesías itinerante, o sea, un Mesías que no se detiene, que todo el tiempo como les digo, esta ha sido tarea de ustedes, espero que hayan leído los evangelios, vamos a ver más o menos ciertas cositas del capítulo 1. Por ejemplo, en el verso 9, viene de Nazaret, del bautismo, llega a Nazaret y va a buscar a los discípulos, va al río, ahí se encuentra con los primeros dos discípulos, luego va al desierto porque ha tentado. Luego pasa junto al lago, que luego llega a Cafarnaúm y allá entra a la sinagoga y sana al paralítico. Y después de la sinagoga va a la casa de Pedro y sana a la mujer, a la suegra de Pedro. Y recorre pueblos vecinos. Se queda en zonas despobladas. Esto es cuando cura al leproso. Entonces vemos un Jesús que nunca, nunca, nunca está parado, pues.
Luego entra, en el capítulo 2 entra a Cafarnaúm, sale a la orilla del lago, pasa por la calle, entra a la casa de Leví, recorre sembrados. Y entonces vemos a un Jesús que todo el tiempo está en movimiento. ¿Por qué? Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y qué quiere mostrar Marcos, pues? O sea, ¿qué quiere mostrar Marcos con estas ideas? Que podemos verlas en todos los capítulos proyectados. Marcos quiere mostrarle a su comunidad varias cosas. Primero, que el verdadero discípulo del Señor es el que pasa haciendo el bien como parte de la cotidianidad de sus vidas. Es el que entiende que desde que se levanta hasta que se duerme, como dirá Pablo en la carta a los tesalonicenses, nunca te canses de hacer el bien. Y lo dirá el Padre Ovidio todo el tiempo, nunca hay que cansarse de hacer el bien. Ese es el verdadero discípulo del Señor, no el que espera ser agradecido por lo que está haciendo, no el que espera que siempre y todavía quiere ver los frutos. Para Jesús eso no le importa. Jesús lo que él quiere, Jesús es sembrar y otro cosechará. Que no importa si no es reconocido por eso. La misión siempre será hacer más que decir. Eso es lo que quiere, eso es lo que, por eso les digo, en esa comunidad había muchos problemas de liderazgo, había muchos problemas con los coordinadores, porque por ser familia del maestro, pues no querían embarrarse como los demás, por decirlo así. Entonces, por eso muestra que todos los seguidores de Jesús harán lo mismo que hace el Señor, y es entregarse, es darse, es trabajar por el bien en la cotidianidad. Cuarta imagen de un Jesús muy humano. Esta a mí me encanta, y hoy se nos hace difícil cuando pues a veces yo recuerdo que tengo un gran amigo, uno de mis mejores amigos, que está por ordenarse sacerdote, y yo recuerdo que cuando empezaba a estudiar estas cosas yo le escribí y le digo, Goyo, ¿qué ondas con el Jesús histórico? ¿Y qué ondas con el Cristo de la fe? Y me dijo, man, es lo mismo, me dijo así, ¿no? Hoy es lo mismo, ya no se separa tanto. Yo entiendo que él me ha dicho esa realidad, pero nosotros, hermanos, nos hemos metido, y cuando veamos Mateo vamos a entender más cosas, cuando veamos Lucas vamos a entender un poco más de cómo hoy se nos hace difícil ver la humanidad de Jesús. Hoy ver un Jesús que se enoja, un Jesús que tenía hambre, un Jesús que se duerme, un Jesús muy humano es bien difícil, se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la idea del Jesús que nos muestra Mateo, que es un Jesús bastante divinizado. Y recordemos que el próximo martes entramos con Mateo y ahí nos vamos a meter a ver cómo Mateo cambia, o podemos decir así como dora o diviniza al Jesús que muestra Marcos. Marcos, por eso insisto, para mí Marcos es fabuloso, muestra la verdadera humanidad de Jesús, un Jesús muy, muy humano. Marcos señala en su evangelio la humanidad de Jesús más que en los demás evangelios. Por ejemplo, Marcos 1:41, cuando sana al leproso. Este pasaje es hermosísimo porque dice que Jesús se encoleriza, dice el texto en griego, o se enoja, se encoleriza, en mala palabra pone se empija, pues, o sea, demasiado. Dice el texto, se le acerca un leproso suplicándole y de rodillas le dice, si quieres puedes sanarme. Enojado con él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, quedas limpio. Al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Primero que Jesús se enoja y uno se pregunta, ¿pero por qué se enoja pues? Y no es que pasaba por todos lados haciendo el bien y curando. Claro, pero es que miren lo que le dice este señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús se enoja porque lo que está poniendo en duda es el amor de Dios. Jesús vino a mostrar el amor de Dios. Jesús vino a mostrar que Dios está a favor del ser humano y que siempre quiere. Y este señor le dice, si quieres. Claro, se cachimba, se enoja y dice, sí quiero. Pero realmente lo que está mostrando es que es como cuando nosotros decimos, si Dios quiere. Yo cuando entendí ese texto, que este evangelio, que llevó más de 2 años de estarlo estudiando, cuando yo entendía esto, yo decía, ¿cuántas veces le faltaba el respeto a Dios cuando le digo, si Dios quiere? Porque Dios siempre quiere. Dios siempre quiere que sus hijos estén bien. Ayer fuimos a una Eucaristía y decía el sacerdote, hablaba de un santo, Santo Tomás Moro, creo que era el que decía, y dice que él tenía familia y él le decía a su hija, no importa lo que me pase, si sea bueno o malo, con tal sea la voluntad de Dios, siempre va a ser bueno.
Y a mí me entraba un malestar en mi corazón y yo decía, pucha, no es posible que estemos con esta teología, pues. Un Jesús que en el Evangelio muestra que Dios se enoja porque Dios siempre quiere ver al ser humano feliz, que siempre quiere verlo sano, y nosotros diciendo que Dios manda enfermedades, que Dios manda problemas, que Dios manda crisis. Y el Evangelio dice todo lo contrario. Claro, no hemos entendido el Evangelio, pero Jesús se enoja que digan que Dios no quiere. Se enoja demasiado. Yo creo que hoy deberíamos de leer más este texto nosotros y ponernos a entender de que Dios quiere siempre el bienestar. Y esto lo hemos visto, hace poco lo miramos en el grupo de oración nuestro, que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Eso es todo. La siguiente parte, otra vez que Jesús tiene ira, dice aquí. Jesús le da ira y apenado porque no le permiten curar a un enfermo. Mire, estaba al acecho al ver si le curaba en sábado para poderle acusar. Dice el hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio y le dice, es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla, pero ellos callaban. Entonces mirándolos con ira, apenados por la dureza de su corazón, dice, hombre, extiende tu mano. Él extendió la mano y quedó restablecido. Un Jesús que se enoja, que tiene ira, porque prefieren que alguien muera el sábado que curarlo. Un Jesús que muestra el verdadero rostro de Dios, de que no hay nada ni nadie, no hay religión, no hay ley que esté por encima del ser humano, porque para Dios lo más importante es el ser humano. Luego, un Jesús que se duerme, porque está cansado, viene a hacer tantas cosas que tiene sueño y se duerme. Él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que muramos? Y Jesús tiene sueño, Jesús es un humano que tiene sueño. Y entonces es normal, o sea, ven los rasgos humanos que muestra Marcos. En la otra parte que a mí me encanta este texto, que es de Marcos 5:30, Jesús pregunta a quién lo toca. Entonces el discípulo, ¿cómo es posible que preguntes quién te toca cuando todos están apretujando? No dice Jesús, es que me salió como una energía y anda buscando quién la toca. Y en Marcos dice que se queda como, entonces la mujer se acerca y le dice, fui yo. Aquí lo que nos muestra un Jesús que no conoce lo que va a pasar. Versus lo que vimos en 10:31, 9:31 y 8:31 que Jesús conocía. Ah, pero en este milagro Jesús no sabe lo que está pasando. No sabe que una mujer le tocó su manto, pues no tiene ni la mínima idea. Claro, en Mateo lo que dice es, tú fuiste, porque ya Jesús ya conoce lo que está pasando. Pero en Marcos no, Marcos es súper humano. Marcos, el entendimiento, Marcos muestra a un Jesús que no conoce nada del futuro, no conoce lo que va a pasar. Un Jesús muy, muy humano, que hoy vale la pena retraerlo y hacerlo como maestro interior. Marcos 6:6, cuando Jesús se sorprende por la falta de fe. Dice el texto, y no podía hacer ahí ni un milagro, ojo, no pudo hacer ni un milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quien curió imponiéndole las manos, y se maravillaba de su falta de fe. Recorría los pueblos del contorno enseñando. ¿Qué enseñaba? La vida misma. Pero si nos vamos a Mateo y hacemos una comparación con esto, dice Mateo, no quiso hacer ningún milagro, dice Mateo. Y Marcos lo que dice es que no pudo hacer milagros por su falta de fe. Para Mateo es que no quiso. Entonces vemos a un Jesús sumamente humano. Luego, en Marcos 6:34, ya como se nos hace un poco tarde, vamos a ir avanzando un poco más rápido. Jesús siente compasión por la gente en 6:34, cuando desembarca, dice que sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. En Marcos 8:12, Jesús gime cuando piden un signo. Dice que dando un profundo oído, hay como aquel malestar desde su más íntimo ser. ¿Por qué? Porque le pedían una señal. Jesús abraza a los niños. Recordemos que los niños eran seres impuros. Hasta que cumplían los 13 años, que se podía hacer lo que era el ritual del bar mitzvah. O sea, el bar mitzvah significa hijo de la ley. Entonces, cuando ellos se ponían a leer eso en público, ya podían ellos empezar a cumplir la ley. Hasta antes de eso, niños y mujeres son impuros. Y Jesús lo que hace es abrazar a los niños y a las mujeres. Un Jesús muy, muy humano. En Marcos 10:21, mira al hombre rico con amor. Y este hombre viene y le dice, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Y le dice, cumple los mandamientos. Ya los cumplí.
Pues vende todo lo que tienes, le dice, sígueme. Dice que viéndolo con amor, dice el texto. Aquí dice, Jesús viéndolo con amor, le dijo, vende todo lo que, aquí dice, Jesús mirando en él, su mirada le dijo, perdón, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo. Jesús que mira con una mirada de amor. Marcos 15, Jesús se muere gritando. Eso es, dando un fuerte grito, expiró allá en la crucifixión. Como podemos ver hasta el momento, un Jesús sumamente humano. Un Jesús que tiene acción humana, un Jesús que tiene gestos humanos, un Jesús que, pues, lo que fue un hombre, un ser humano común y corriente. Miren lo que quiere decir el texto o el mensaje que quiere mostrarnos Marcos desde ese Mesías muy, muy humano. Primero, en el Evangelio de Marcos, Jesús es un hombre ordinario haciendo cosas extraordinarias. Marcos nos enseña que para nosotros los seguidores del Maestro, nuestra meta diaria siempre será hacer el bien. Siempre será desde nuestra condición humana hacer el bien. Yo siempre le digo a los hermanos que a veces ponemos tantas quejas y solo sabemos decir, ah, es que yo soy humano, ah, es que fallé porque soy humano. Pues Jesús nos muestra que desde la humanidad no se puede fallar. Marcos lo que nos muestra es que desde un Jesús muy humano y el ser humano, o sea, ustedes ni yo no tenemos excusa, no podemos decir es que soy humano, eso ya no debe de existir, ya se debe de acabar de nuestro léxico, porque Jesús siendo muy humano pudo hacer cosas increíbles, pudo hacer cosas extraordinarias. Jesús nos enseña que no es necesario ser Dios, ojo, basta con ser un buen ser humano, un humano correcto, un humano a la imagen de Jesús. Hasta ahorita hemos visto 4 y se viene la parte que vamos a ir viendo un poco más rápido, como les dice, para poder terminar. Y este es Jesús, un Mesías despreciado e incomprendido. Hasta ahorita hemos visto 4 cristologías. Como les dije, son cristologías, no son hechos históricos. Muchas de estas cosas, Marcos las aumenta para poder llevar estos mensajes que se han visto, son mensajes bellísimos, son mensajes hermosísimos para su comunidad. Y este que vamos a ver ahorita es bien particular. ¿Por qué? Porque si fuese lo que muestra Marcos, realmente Jesús era un desastre, pues. Pero hoy sabemos que son construcciones teológicas, ideas cristológicas, para poder llegar con un mensaje a la comunidad. Marcos en su cristología muestra a un Jesús rechazado por la gente, incomprendido por sus discípulos y despreciado por todos. Marcos capítulo 2, verso 6, ahí nos muestra que los escribas lo desautorizan porque le dicen que no tiene función él para perdonar pecados cuando levanta se me olvida, el de la mano seca lo sube al frente, no tiene autoridad, entonces lo desautorizan. Marcos 3:6, ahí es cuando los herodianos y los fariseos se unen para querer eliminarlo por lo que está haciendo Jesús, por las enseñanzas diferentes que está haciendo Jesús. Aquí es interesantísimo, Marcos 3:21. Los familiares de Jesús creen que está loco. Ojo lo que les digo. Los familiares de Jesús creen que está loco. Marcos 3:21 nos dice quiénes son sus familiares. Esto es un hecho histórico y esto es bien fuerte, que no puedo abarcarlo en un ratito, tendría que hacer una clase completa para poder mostrar por qué María, por qué sus hermanos no creyeron en Jesús, sino que creyeron ya que hasta que había muerto. Eso lo vamos a ir aprendiendo cuando veamos Lucas, por ejemplo, vamos a ir viendo un poquito más. Es bien interesante esta parte de la cristología. Pero imagínense, su familia no cree en él. Jesús tuvo que irse de Nazaret. Por eso se fue a Cafarnaúm. Y cuando vuelve a regresar a un lugar, a Cafarnaúm, están los familiares y le dicen, ahí ya vino Jesús. Salen corriendo porque creían que estaba loco. Y dice, eso no lo digo yo, lo dice Marcos, capítulo 3:21. Entonces querían ir por él para llevárselo, por la doctrina que andaba enseñando Jesús. Ha de haber sido sumamente difícil porque que la familia de uno no cree en uno es terrible. Es terrible. Se lo digo yo pues con esta experiencia que es terrible. Eso es durísimo. Marcos 3:22, las autoridades lo consideran un endemoniado porque lo que dicen es que este saca a los demonios con el poder de Belcebú. Los discípulos lo maltratan. Aquí es cuando Jesús se duerme en la barca y lo están empujando porque Jesús no se levanta. Y lo están maltratando para que se levante y los ayude.
porque no tienen fe. Y después les dice Jesús, hombres de poca fe. Sus seguidores no tienen fe en él. La gente se burla de Jesús. Sus paisanos lo rechazan. Aquí es donde él dice que nadie es profeta en su tierra, porque él no pudo hacer un tan solo milagro en Nazaret. Entonces, sus paisanos, y ahí dice, nadie es profeta en su tierra, entre su familia y entre los suyos, dice Marcos. Ya Mateo lo dulcifica, Lucas lo elimina prácticamente. Eso ya lo vimos cuando vimos el estudio sinóptico. Herodes Antipas en esta parte lo confunde con cuando le dicen que anda Jesús predicando y él pregunta, ¿y quién es Juan el Bautista? Pero Juan el Bautista yo lo maté, o es Elías, o quién es el que está predicando, entonces lo confunden. No entienden el mensaje de Jesús. Los discípulos nunca entendieron las enseñanzas del maestro. Sus seguidores no entienden la multiplicación de los panes. Dice el texto que se les embotó el corazón. No entendieron nunca lo que hizo Jesús. Pedro, cuando Jesús le dice la pasión que le viene, Pedro lo que dice es, maestro, vámonos de aquí, le dice, aléjate de mí, Satanás, le dice. Tú no piensas como Dios, piensas como los seres humanos. Pedro que se quiere oponer al plan de Jesús. Perdón. Los discípulos no entienden lo que dice. Y aquí tienen miedo hasta preguntarle. Es tanto Jesús tan incomprendido, tan despreciado que nadie le entiende, pues. Y acá el joven o el muchacho que habla Marcos lo desprecia porque Jesús le dice, vende todos los que tienes y sígueme. Ojo, le está diciendo, sígueme. Y este dijo que no, despreció a Jesús. Como vemos, un Jesús muy, muy despreciado. Marcos 10, los discípulos lo malinterpretan. Aquí les dejo los textos para que ustedes lo puedan pues, leer un poco más ahí en casa. ¿Qué nos quiere decir esta cristología para ir finalizando la clase de hoy? Del Mesías incomprendido. Nos muestra que en el Evangelio de Marcos Jesús es un hombre que nunca fue comprendido por nadie. Un hombre que a pesar de que nunca fue entendido su mensaje, ¿por qué? Porque el mensaje que traía Jesús es un mensaje totalmente diferente a la concepción judía. Recordemos que para el tiempo del Señor, el tiempo de Jesús, decir que el ser humano estaba por encima de la ley, por encima del sábado, era blasfemia, eso era imperdonable, tenía que lapidarse a la persona instantáneamente. Decir que ir a tocar impuros, ir a sanar, ir a curar, eso no se podía hacer, porque para esa mentalidad, toda la gente que tenía una enfermedad era porque Dios se las había mandado y Dios los había rechazado. Y si Dios los rechazaba, ellos tenían el poder para rechazarlos también. Entonces, cuando vemos esta cristología, nosotros decimos, es muy difícil que haya sido histórica. ¿Por qué? Porque entonces el mensaje de Jesús no hubiera quedado en nada. Nadie hubiera entendido el mensaje de Jesús. Nadie hubiera dado la vida y haber continuado su misión. Lo que Marcos hace es darnos una idea, perdón, lo que Marcos hace es construir un Jesús para que en su comunidad que están dejando el camino del Señor puedan identificarse con Jesús y poder seguir la misión. Tendría que haber sido un pésimo maestro, como les digo, en todo lo que hubiera pasado. Pero ¿qué más nos dice? Todo esto, como les dije, es parte de una trama teológica. Lo que realmente Marcos quiere mostrar es que Jesús no fue comprendido, pero Jesús sabía que él no tenía que buscar la aceptación ni la comprensión de los demás. Para Jesús siempre, su misión, Jesús fue un hombre totalmente decidido. Hoy en día, pocos o casi nadie somos como Jesús, un hombre totalmente decidido y dispuesto a morir por su causa, dispuesto a lo que fuese por su causa, un hombre que no buscaba la aceptación de nadie, un ser humano excepcional. Hoy un seguidor de Jesús no debería de esperar que los demás lo comprendan. Eso les decía Marcos y nos dice hoy el Evangelio de Marcos, de que muchas veces en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros ministerios, no vamos a ser comprendidos, pero es que Marcos lo que quiere mostrarnos es que no tenemos que andar buscando que nos comprendan. Lo que tenemos que es seguir nuestro corazón y saber que somos un tesoro valioso. Saber que Dios ha creado un tesoro con nosotros. Yo entendí esto cuando una vez me contaron un cuento, se lo voy a transmitir.
Dicen que un día llegó un joven donde un sabio, y el joven llegó y le dijo, sabio, necesito que tú me ayudes porque me siento despreciado, siento que nadie cree en mí, siento que todos se ríen de mí, no me siento comprendido, no me siento valorado, le decía él. Y entonces el sabio le dice, sí, sí te puedo ayudar, pero necesito hacer unas cosas, le dijo. Entonces, ahorita necesito que me ayudes con algo, ¿puedes? ¿Tienes tiempo? Entonces le dijo el sabio, sí, sí, sí puedo, le dijo el muchacho. Entonces el sabio sacó un anillo de oro y le dijo, toma, le dijo, vete y vete a las calles y trata de vender el anillo en no menos de una moneda de oro. Si te dan menos, no lo vendas, pero trata de venderlo por lo menos una moneda de oro. ¿Ok? Y se ve el muchacho a vender la moneda, a vender el anillo en la moneda de oro. Está todo un día tratando de venderlo y nadie le quiere comprar el anillo. Llega donde el maestro decepcionado y le dice, mira, maestro, no lo pude vender, no sé qué, que nadie quiere comprártelo. Entonces le dice el maestro, ok, vete mañana donde el joyero y preguntas cuánto te puede dar por este anillo. Y entonces se va al día siguiente y llega donde el joyero y le dice al joyero, joyero, dice el maestro, ¿cuánto le da usted por este anillo? Entonces viene el joyero y le dice, dile al maestro que le puedo dar 50 monedas de oro por el anillo. Y entonces aquel 50 monedas de oro, ¿cómo es posible? Entonces se va corriendo el maestro y le dice, maestro, maestro, dice el joyero que te puede dar 50 monedas de oro. Ok, le dice. Entonces le dice el maestro, siéntate, le dice. Y le dice, esto, le dice, tú eres este anillo de oro, le dice. ¿Por qué tienes que andar buscando o mendigando que alguien te pueda comprar en una moneda de oro cuando tú vales 50 monedas de oro? Tú eres este anillo. Cuando un experto te encuentre, te va a valorar, le digo. De lo contrario, deja de estar buscando la apreciación y la afirmación de los demás. Tú eres, y hoy nos muestra el Evangelio por medio de Jesús, que nosotros somos ese anillo de oro, ese anillo creado, lleno del Espíritu Santo, que el cual Dios nos ha entregado su Santo Espíritu para no estar buscando aceptación en los demás. Eh, Jesús le tocó vivir situaciones sumamente difíciles y él nunca, jamás, incluso en la cruz, dejó su causa. Jesús fue una persona completamente adherida a la causa, que era mostrar el amor de Dios a la humanidad. Entonces hoy a nosotros Marcos nos muestra un montón de cosas. Yo creo que el Evangelio de Marcos es hermoso y vale la pena poder repetir estas clases, poder agarrar con tiempo las lecturas, no así como las leí yo, sino que agarrar una lectura y irla viendo y sacar elementos importantes para que este Evangelio nos siga hablando de nosotros, porque hoy en día se necesitan más humanos, más personas que sean capaces de cambiar la sociedad, más humanos comprometidos con una causa, comprometidos con el bienestar o el futuro de nuestros hijos. Entonces, que este Evangelio de Marcos nos siga abriendo las puertas, nos siga eh, permitiendo entender un poco más de cómo era la misión del maestro y que nos permita a nosotros podernos parecer a él. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración como siempre para cerrar. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque nos has dejado tu humanidad, nos has mostrado que estamos puestos en estas coordenadas para cambiar nuestra sociedad, para cambiar nuestro pequeño metro cuadrado, Señor. Permítenos parecernos más a ti, Señor, que podamos encarnar tu esencia, tu humanidad, que podamos parecernos más a ti desde la cotidianidad de nuestras vidas, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestras áreas recreativas, desde todos los espacios de nuestra vida que podamos reflejarte, Señor. Que dejemos de poner pretextos, que podamos parecernos más a ti y que desde nuestra humanidad podamos cambiar el mundo. Gracias, Señor, porque nos mostraste de que Dios no actúa mágicamente, sino que Dios actúa a través de nosotros, porque nosotros somos la providencia de Dios. Las manos de Dios somos nosotros. Permítenos seguirte más, Señor. Permítenos comprender, entenderte un poco más cómo cada uno de estos autores sagrados te mostraron y que podamos, Señor, parecernos más a ti. Señor Jesús,
Vamos a saludar al Padre como tú nos enseñaste y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a poner pausa para esto.